Título de la prédica para el día de hoy, la palabra. Y vamos a ver allá, también llamada las escrituras, los mandatos, los preceptos, muchas formas le dicen las sagradas escrituras, la Biblia. ¿A qué le dicen? A la palabra. Todos esos son sinónimos. Y Cristo, como está aquí, en Cristo, Él es la palabra. Yo soy el verbo hecho carne, es Él, o sea, la palabra. Y estábamos aquí en nuestro acostumbrado grafiquito. Entonces hemos visto que antes de que naciera Jesús habían pasado aproximadamente 4000 años, desde Génesis hasta el nacimiento de Jesús. Y han pasado aproximadamente 2000, dice aquí 25, desde el nacimiento de Jesús hasta nuestros días. En total 6000 y pico de años. En esos 6000 y pico de años, Dios pues lo difirió en distintas dispensaciones. La última en la que estamos es la gracia, también llamada la edad de la iglesia, también denominada la dispensación del Espíritu Santo, porque está dentro del creyente, porque ahí se creó la iglesia. Muy bien, de la parte antigua de esos 4000 años, dijimos que Moisés, ahí donde está el mouse, en el año 1520, contó 2500 años de historia que Dios le dijo. Escriba ahí, escriba el Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, y él escribió todo eso hasta ahí. Y que se lo había contado su tatarabuelo Abraham, y Abraham se lo contó su tatarabuelo Noé, y a Noé se lo contó su tatarabuelo Adán. Así que eso pasaron ahí en esas solas generaciones y todos le contaron, mire, esto fue lo que sucedió desde Adán. Y él escribió todo, esos 5 libros. ¿Listo? Y dijimos que del año 1520, antes de que naciera Cristo, aquí, a la separación de Israel en dos naciones, Israel del norte y del sur, en el año 930, ¿cuánto habían pasado? Habían pasado como 550 años. ¿Listo? ¿500 qué? 550 años, 5 siglos y medio. Ahora yo quiero que ustedes me ayuden. ¿Qué escritores, o por lo menos qué libros cronológicamente se escribieron del año 1520, o sea, del último de Moisés, que fue Deuteronomio, hasta la separación de Israel, que fue en 930, en el hijo de Salomón, de Roboán? ¿Qué libros se escribieron? Ya habíamos quedado en qué, en Deuteronomio. ¿Qué libros se escribieron ahí, en esos 5 siglos y medio? Entonces, alguien que me colabore. Después de Deuteronomio, ¿cuál sigue? Sí, buenas. Es más, de ese que sigue les gusta mucho el versículo 1, capítulo 9. Ah, bueno, Josué. ¿Y quién escribió el libro de Josué? ¿Quién escribió el libro de Josué? Josué. Pues lo escribió Josué. Es más, él escribió el final de Génesis, que es la muerte de Moisés, y el comienzo y hasta el final de qué? De Josué, de ese libro, ¿cierto? Porque él fue el que dijo, meditarás en la ley de Dios en este libro de día y de noche para que todo lo que hagas te sea prosperado. Es el de ese libro. Entonces, ¿viene quién? Jueces, cronológicamente. Perdón, ¿viene quién? Eh, y después de ese, de Josué, ¿quién viene? Jueces. Ese, ¿Y jueces quién lo escribió? Salomón. Muy bien. No, Y, Samuel, perdón. bueno, Samuel, es correcto, fue Samuel. ¿Y escribió la historia de qué? De los jueces, porque antes de tener rey, Israel, el primer rey fue en el año 1100 antes de Cristo, o sea, 400 siglos después de Moisés, 4 siglos después, que fue quién? Saúl. Pero en esos 4 siglos, ¿quién gobernó a Israel? Los jueces, ¿cierto? Y hay un libro de jueces. Allá donde está Débora, donde está Gedeón, donde está Sansón,
Y el último de ellos es ¿quién? Justamente Samuel, porque él es el último de los jueces y el primero de los profetas como ministerio, porque el primer profeta fue Abel, espiritualmente hablando, pero como ministerio, el primer profeta cuyo ministerio fue el de profeta fue Samuel. Muy bien. Y Samuel entonces escribe ese libro, el de jueces, y cuenta la historia de los jueces durante 4 siglos. Y cuenta la historia de su mamá. ¿Cuál es el siguiente libro después de jueces? Buenas, sí. No, no se llama Samuel. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llamaba la mamá de Samuel? Ah, Ruth. Entonces, el Caná tenía dos esposas. Una que era Ruth y la otra que no hacía más que sacarle en cara que sí tenía hijos y pues no podía tener hijos. Y entonces, ¿qué hace? Le ruega a Dios. ¿Y quién nace? Samuel, que fue el que escribió todo lo de jueces y ese libro. Muy bien, sigue ahí. Todavía no hemos llegado a Saúl. ¿Y quién nombra a Saúl como el primer rey? Samuel. Ah, al fin. Y Samuel también cuenta la historia no solo de Saúl y cómo le fue a Saúl en su reinado. En el primer libro de Samuel y el segundo libro de Samuel, que los escribe ¿quién? Samuel. Cuenta la historia de que se acaban los jueces y cambia lo de los jueces ahora sí por los reyes. Y empieza el primer rey, que fue ¿quién? Saúl. Y él cuenta la historia de Saúl, de David, de su hijo Salomón, y hasta ahí, ¿cierto? Y ya después vienen los libros de qué? Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas. Y ahí estamos, porque en Salomón está ahí donde está el cuadrito, separación de Israel, y se separa Israel del norte, Israel del sur, todo porque Salomón no hizo caso. No le hizo caso aquí a la palabra de Dios, que es lo que nos ocupa, ¿cierto? La palabra. Deja eso, que las viejas mías, 700 esposas y 300 concubinas, que hagan sus santuarios y adoren a sus dioses. Y yo también no tengo problema en adorar y arrodillarme. Entonces Dios le dijo, como usted no obedeció, su reino, todo el de Israel va a ser separado en dos. Israel del norte, Israel del sur, o Samaria y los judíos, los de Judá, y se separaron. Y 470 años después, se llevan a Israel del norte como esclavos a Babilonia. Y 100 años después de llevárselos a esos, se llevan a los de abajo, a Judá. Y allá pasan después de ellos 70 años. Es lo que se llama aquí la dispersión de Israel, sobre el año 500 antes de Cristo. Entonces, en esos años, Dios utiliza lo que llaman profetas mal llamados menores y mayores. Unos para hablar de lo que le tocó padecer y sufrir a Israel del norte, y otros que los utilizó Dios a esos profetas para hablar de lo que le pasó y le sucedió a los del sur. Y ahí se completan todos los escritores del Antiguo Testamento. Y esas fueron las razones por las que escribieron los libros, que era el mensaje que quería darles hoy, de esa parte de la palabra. ¿Listo? Después viene el nacimiento de Jesús, sus 33 años de vida, los 3 de ministerio, y eso ocurrió en el primer siglo. Y en el primer siglo se da el Nuevo Testamento y Dios usa a 7 escritores para escribir el Nuevo Testamento. 7. ¿Listo? ¿Cuántos? A 7. ¿Listo? A 7 escritores. Y ahí se completan los 39 de la Biblia evangélica. Si usted llega a coger la Biblia católica, para ellos son 44, porque incluyen a Judas, a Macabeo, a otros escritores que no lo incluyen en otros. Si incluye a esos otros escritores,
como Judith, como Macabeos y esos, pues les da 44 libros. Para nosotros son 39. Y los de las 27 libros del Nuevo Testamento lo escribieron 7 personajes. Durante un periodo de cuántos años, más o menos del primer siglo, de 100 añitos, escribieron todo ese Nuevo Testamento. Esto, el último que escribió fue el apóstol Juan, el que murió en la isla de Pan. ¿Cuál fue el último libro que escribió? Apocalipsis, ¿vale? Y listo. Y ahí se cierra la Biblia, la palabra, que es lo que me estaba hablando. Ahora, la palabra es útil ¿para qué? Para enseñarme. Ahorita estamos en enseñanza, para confrontarme y para esperar que yo corrija. ¿Listo? Entonces ya aquí con esto cerramos el tema de este cuadrito. Ya a usted le quedó claro. Pastor, ¿y cómo escribieron eso? En un papel que se llamaba papiro, normalmente. ¿Qué tinta usaban? La de un pescadito. Le sacaban la sangre de ese pescado y escribían con esa sangre con una pluma en un papel de esos, de pergamino, normalmente. Y ahí quedaron los primeros rollos escritos en esos papeles con esa tinta. ¿Listo? Ya después veremos, si Dios no lo permite, la historia de quién lo hizo en la primera imprenta. Y yo lo saco después en una imprenta y ya después en fotocopias y ya después hoy lo tenemos hasta en el celular, la Biblia en distintas versiones. ¿Listo? Muy bien, ahora sí sigamos. ¿Qué es la palabra? Con lo que hemos estado viendo. Ya sabemos su utilidad. Entonces dice Jesús allá en Juan 12, versículo 49, dice, yo no he hablado por mi propia cuenta, eso se lo dijo a su pueblo, a todos, fariseos, gente del común y corriente, a Herodes, a Pilatos, a todo el mundo. Él dijo, yo no hablo por mi propia cuenta. Y así deberíamos ser nosotros, no hablar por nuestra propia cuenta, porque cuando hablamos por nuestra propia cuenta se nos va la mano y hablamos más de lo que deberíamos hablar y la embarramos. Y deberíamos ser como Jesús. Yo no hablo por mi propia cuenta. El Padre, Papito Dios, que Él es el que me envió, dijo Jesús. A nosotros es quien, Jesús, que es el que me envió. A ti y a mí nos envió. ¿Quién fue? Jesús. Y a Jesús, ¿quién lo envió? Su papá, Papito Dios. El Padre que me envió, dijo Jesús, me ordenó. No me dijo si quiere, si le parece bien, si esto. No, me ordenó qué es lo que debo decir y cómo debo decirlo. Y esto debería ser clave para nosotros. Uno no debería hablar por su propia cuenta. Debería hablar lo que Dios le pide que hable, que cuide su lengua, de lo que dice y de cómo lo dice. Eso dice ahí. Dice el Señor, yo hago, digo lo que tú me dices que diga y de la manera como debo decir. Impresionante esto para la vida de uno. Hoy en día hablan de formas de expresión y hay formas de expresión verbal, escrita y corporal. Eso es lo que dicen, ¿no? Los que saben de comunicaciones. O sea, el lenguaje no verbal, que es el de las expresivas, los gestos, las manos, la posición de las piernas, eso, el lenguaje no verbal. Pero les falta esto, que es la más importante, el lenguaje de Dios, que es que lo que Él quiere que yo diga y de la forma como debo decirlo. Y de esta ni la nombra. Y es la más importante. Esta debería ser la más importante de todas. Porque uno no debe decir, yo escribo lo que yo quiero, hablo lo que yo quiero y me expreso de la manera que yo quiero. No, no, no. Uno debería ser así. Yo hago lo que Dios me pide que haga, hablo lo que Él quiera que yo hable y de la forma como Él quiere que la hable. Uy, qué bonito, qué reto, que la palabra, lo que está en la Biblia. No es, por eso no es de interpretación libre. Entonces, que no, la Biblia yo la interpreto a mi manera. No, la acomoda a su manera, que es distinta. O sea, no es de libre interpretación. Es esto, como dijo aquí Jesús, tal cual Él la dijo, papito Dios. ¿Vale? Muy bien. Él dijo, Jesús, allá en Juan 2, yo soy la luz. Fíjense que ya no es la lámpara a mis pies. No, él ya no es lámpara a los pies. La palabra que es Él ya no es lámpara a los pies. No, ya es luz. Alumbra todo. Que he venido al mundo para que todo el que crea en mí no viva en oscuridad.
Por eso es que él alumbra todo, ya no queda nada oscuro, nada, absolutamente queda oscuro. Antes sí, en el Antiguo sí, pero en el Nuevo Testamento no, ya no hay nada, porque él es la luz. Ya no es lámpara a los pies, es la luz total para que todo el mundo no viva en oscuridad. Entonces, ¿qué es lo que él quiere? Que tú no andes en la oscuridad. ¿Cómo haces tú para no andar en la oscuridad? Pues con la palabra, con la Biblia, sobre todo con lo de Jesús, con el Nuevo Testamento que explica el Antiguo, con eso. Y, ay, sí, lo voy a hacer. Eso, como tú dices, Jesús, porque ahí lo dice en la palabra, para no que yo no viva en oscuridad, no viva en tinieblas, como que no sepa para dónde voy de lo oscuro que está, no sé ni qué camino coger, no, sí, ahí Él te saca de toda esa oscuridad. ¿Con qué? Con sus palabras. Y entonces llega y dice, si alguno, eso es para ti y para mí, que ahorita está escuchando mis palabras, estas son palabras de Jesús, pero no las obedece, el que habla es Él, ¿no? Si usted está escuchando las palabras de Él, pero no las obedece, yo no voy a ser quien lo juzgue. O sea, no te preocupes que Jesús no te va a juzgar, porque Él dice ahí, pues no viene a condenar al mundo, sino a salvarlo. Pero Él está diciendo, no seré yo quien lo juzgue. Entonces, ¿quién te va a juzgar? Porque Él no está diciendo que no va a haber juzgamiento. Él dice que no es Él quien te juzga, pero si hay alguien quien te juzga. ¿Y quién es? Papito Dios. Ah, bueno, papito, y la tenemos claro. Es papito Dios, no es su hijo, pero papito Dios sí. Y papito Dios sí te juzga. Y él dice, yo no, porque yo vengo a hablar y a decir lo que él dice, pero yo no soy a quien te juzga. Así que si usted no las obedece lo que yo le pido, como yo hablo lo que mi padre me dijo que hablara, yo no te voy a juzgar, pero mi papá sí. Y él dijo, yo no vine a condenar al mundo, sino a salvar. ¿Quién vino a salvar el mundo? ¿El padre o el hijo? El hijo, El hijo. Pero ¿y quién juzga? Ah, bueno, el padre. cada quien tiene su rol, ¿no? Hay un rol de padre y hay rol de hijo. Muy bien. Versículo 48. El que me rechaza, por la razón que sea, rechaza esto que acabamos de ver, esto que acabamos de decir, que es la palabra de Dios, y rechaza eso, y no acepta mis palabras. Él dice, Jesús, tiene quien lo juzgue, ya lo tenemos claro, ¿no? Ya tiene quien lo juzgue, usted ya lo tiene claro, no me venga a decir que no lo tiene claro. La palabra que yo he proclamado lo va a condenar en el día final. Va a decir, venga, Dios se lo dijo a través de la palabra. El pastor, los predicadores, los líderes de la iglesia citaron la palabra, la explicaron, la enseñaron y se la dieron a usted. Sí, y usted la entendió, lo que Dios le estaba pidiendo. Sí, y la rechazó. Pues sí, ah, bueno, ya sabe, porque Dios no se anda con cuentos. Él dice aquí, y hay que tener eso absolutamente que claro. Entonces, hay roles. Jesús dio la palabra, él vino a salvar, pero también hay juicio y hay juzgamiento de parte del Padre. Entonces ahora quiero hablar de los roles, porque en un hogar, digamos, completo, no disuelto, donde hay un papá, una mamá y unos hijos, hay roles. El padre, el hombre, el varón, está llamado a tomar las decisiones. No es que se toman en familia, se consultan, sí, pero la decisión la toma el hombre, porque él es el que va a rendir cuentas. Los demás ayudan, por eso se llama ayuda idónea o ayuda de los hijos, sirviendo al hogar. Pero el que toma la decisión es el papá, porque ese es un rol del papá, porque a él lo van a llamar a rendir cuentas. ¿Cuáles? Estas. Él tiene quien lo juzgue. Y el que va a juzgar al sacerdote de la casa, que el papá es Dios, no es a la mamá, ni es la mujer la que toma estas riendas, ni son los hijos. Darán su opinión, y te harán pero no toman esa decisión, porque esto es cuestión de roles, como este. Hay uno que juzga y otro que salva, y no puede mezclar uno al padre con el hijo.
No, el Padre es el que provee, el Padre es el dador, es el protector, Jesús es el salvador, es el abogado, es el defensor, el Espíritu Santo es el orientador, es el maestro, cada quien tiene su rol, pero eso no se mezclan, lo mismo en la casa.